Tengo a mi madre, mi abuela o un familiar que tiene su refrigerador hace más de 20 años y sigue funcionando normal. Sin embargo, el mío, con tan solo 4 o 5 años de haberlo comprado, ya no funciona. Este es uno de los comentarios más frecuentes en nuestros clientes cuando brindamos servicio técnico. ¿Qué pasa? ¿Por qué se dañan tan rápido los refrigeradores de hoy en día? Soy Carlos Rojas de RC Soluciones y te invito a que te quedes hasta el final de este video, ya que vamos a hacer una especie de autopsia. Vamos a estudiar por dentro qué pasa con la estructura de un refrigerador de hoy en día, qué pasa con sus materiales que están fabricados. Así que sin más entonces, empezamos. Este análisis lo vamos a llevar a cabo en base a estos tres parámetros. Número 1, el cuerpo o armazón exterior del refrigerador. Número 2, el motor, motor compresor o simplemente llamado compresor. Y número 3, el comando o la parte de control, que puede ser electromecánica o electrónica. Empezamos entonces con la estructura del refrigerador, cómo está fabricado. Si agarras un refrigerador de hace unos 15-20 años atrás, te vas a dar cuenta de la diferencia de peso que hay con los refrigeradores de hoy en día. Esto se debe exclusivamente a que la lata, la chapa, el material metálico con el que se arma el cuerpo, cada vez lo han ido haciendo más delgado. Hoy en día prácticamente tiene una lámina muy finita, que menos que eso creo que ya no se puede hacer, si no lo hubiesen hecho menos todavía. Otro punto importante en este aspecto es el espesor de las paredes del refrigerador. Me ha tocado ver refrigeradores antiguos que tienen las paredes unos milímetros más gruesas. Esto, si lo vemos digamos de una manera muy general, de repente no tiene mucha relevancia, pero si lo analizamos desde el punto de vista térmico hace una gran diferencia, ya que al tener las paredes más gruesas, el material de relleno, que es el material que va a aislar las temperaturas en el refrigerador, es mucho mejor, o mejor dicho, rinde mucho mejor. Y aquí abro un breve paréntesis para contarte el caso de un cliente que vivía en una determinada región y cuando se mudó a otra región me dijo que el refrigerador no funcionaba correctamente. Sin embargo, el problema no era precisamente en el mecanismo ni nada que tenga que ver con el funcionamiento del refrigerador, sino era sencillamente porque en esa región hacía mucho más calor que en la anterior y eso hacía que el refrigerador tenga deficiencia en su enfriamiento, sencillamente porque las paredes de ese refrigerador eran bien delgaditas, entonces por consecuencia no soportaba el calor externo. Y así debe pasar, me imagino, en diferentes países, en diferentes lugares, sobre todo donde hay regiones con temperaturas muy diferentes, ¿no? Te pido que me dejes un comentario, por favor, si conoces algún caso similar, si conoces situaciones similares, que nos comenten para que así toda la comunidad se vea enriquecida de esta información. Como segundo punto tenemos el motor, motor compresor o compresor. En los refrigeradores antiguos me ha tocado desarmar los compresores, abrirlos y ver su estructura interna. Resulta que la estructura interna de estos compresores tiene una estructura más robusta, una estructura más rígida, desde el bobinado que tiene internamente hasta sus piezas metálicas. Y esta, por supuesto, es una de las causas principales, fundamentales para que los refrigeradores duren tanto tiempo. El compresor, motor o motor compresor es el corazón de un refrigerador y si esto está bien, pues el resto es prácticamente un agregado, ¿no? No obstante de que también influye, por supuesto, pero esto es prácticamente lo principal. El motor, la calidad de esos motores que tenían esos refrigeradores de antes. Otra cosa muy importante que podemos mencionar es que hoy en día los motores están trabajando con hidrocarburos, con gases refrigerantes hidrocarburos que son básicamente el R600A y en algunos otros equipos que están viniendo con R290, pero mayormente es el R600A. Nuestra estadística nos dice de que todos los refrigeradores con este tipo de refrigerantes duran cada vez menos. No sabría decirte desde el punto de vista del análisis químico, hay que ver qué es lo que está pasando, qué reacción tal vez se produce internamente. Lo que sí debemos tener en cuenta es que internamente los compresores tienen partes eléctricas, o sea, hay corriente circulando por una bobina y tenemos un hidrocarburo circulando también por esa corriente eléctrica, lo cual puede ser de que en algún momento genere
chispas o genere arcos eléctricos que están produciendo la temprana avería en este tipo de compresores. Sin embargo, los motores o compresores antiguos funcionaban con el refrigerante R12 o R134A, que es uno de los más actuales, que hasta el día de hoy hay refrigeradores que se hacen todavía con ese tipo de refrigerantes. Mejor dicho, hay compresores que vienen para ese tipo de refrigerantes. Pero en la tendencia, en la actualidad, se están haciendo casi todos con el refrigerante R600A. Entonces, esa, según la estadística, ojo con esto, no estoy dando ningún fundamento científico. Según la estadística nuestra, que brindamos servicio técnico a diario, nos dicen que los refrigeradores con R600A duran menos que los refrigeradores con R134. Y como tercer parámetro tenemos la etapa de control, la parte de control o el sistema de control. En este aspecto nos vamos a centrar en todo lo que signifique un botón de encendido y apagado, una perilla de regulación de temperatura, etcétera. Todo eso engloba la etapa de control. En los refrigeradores antiguos generalmente vamos a encontrar los sistemas electromecánicos, sistemas que tienen una perilla, un contacto que pega o despega y nada más. No hay nada sofisticado. Y si encontramos refrigeradores con botones electrónicos, es muy poca la electrónica que tiene. Y si analizamos su tarjeta electrónica, sus botones electrónicos, el sector de la fuente, vamos a encontrar que son elementos bien robustos, vamos a encontrar elementos que soportan un tanto las fluctuaciones eléctricas, soportan un tanto los golpes eléctricos. Sin embargo, en la electrónica de hoy en día encontramos componentes mucho más delicados. Y esta es una de las causas también que aporta a que los refrigeradores de antes pues duren mucho más tiempo. No se dañaba así nomás la parte eléctrica, no se dañaba así nada más. No se dañaban tan rápidamente la parte de control. Teníamos ahí la perilla que prendía y apagaba o regulaba la temperatura. Y si teníamos, como te repito, botoneras electrónicas, su electrónica era muy mínima y lo poquito que tenía era un tanto robusta en comparación a los que tienen hoy en día. Sin embargo, hoy en día los refrigeradores están prácticamente llenos de electrónica, que la pantallita, que el botón, que el dispensador de agua, que tengo este accesorio por tal lado, etcétera, etcétera. Lo han llenado de tanta sofisticación electrónica. Es por eso que siempre recomiendo que a todo equipo en la actualidad, todo refrigerador, lavadora, lo que fuere, le coloques un estabilizador o protector de voltaje. Un protector de voltaje es lo mínimo que debe tener un electrodoméstico hoy en día para que al menos lo protejas de esas fluctuaciones de corriente, esos apagones que nunca faltan. Como siempre, espero haberte ayudado, espero que este contenido te haya sido de utilidad. Si es tu primera vez por aquí por el canal, te invito a suscribirte y sin más, pues nos vemos.